respecto a la selección peruana de fútbol en su viaje y su llegada ya a Auckland, Nueva Zelanda, ha sido la noticia con la que despertamos de la acusación constitucional, ¿no? De Daniel Salaverry, porque ojo, Fuerza Popular, si bien lo ha apoyado, ha dicho que es un tema personal que recién mañana se vería en la reunión de bancada de ese grupo político contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. De eso vamos a hablar más adelante también con nuestros dos invitados, Antero Flores Arauz y Joseph Campos, ambos abogados constitucionalistas. Pero antes estamos con el abogado, uno de los abogados del expresidente Alejandro Toledo aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque como nosotros mencionamos o digamos editorializábamos a través de una caricatura, ¿quién parece ser el que más se beneficia con todas las peleas que hay en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, si es que Coteva, que Abel Concha, que Rafael Vela, etcétera, es el expresidente Alejandro Toledo desde los Estados Unidos? Y no extrañaría que esta nueva acusación o intento de acusar constitucionalmente, porque se tiene que realizar la investigación previa, primero la subcomisión tiene que ver si es que acepta o no esta denuncia presentada por Daniel Salaverry, podría ser el expresidente Alejandro Toledo. ¿Por qué? Nos los va a explicar, entre otras cosas, su abogado Heriberto Benítez. Doctor Benítez, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación. Como decía nuestra caricatura, Alejandro Toledo seguirá frotándose las manos y diciendo: soy un lechero, el Ministerio Público se pelea con el Poder Judicial y ahora este tema de la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Usted me comentaba fuera de cámaras que algo podría ser también vinculado esta denuncia en el caso de Alejandro Toledo. ¿A qué se refería? Claro, es que nosotros hemos dicho permanentemente que en el caso de Alejandro Toledo hay una asquerosa persecución contra él. Y los hechos van demostrando que efectivamente ya no existe un proceso regular, ya no hay garantías, no hay imparcialidad, no hay respeto de nada y todo se convierte en una persecución. Hoy Fuerza Popular ha sacado el verduguillo y ha presentado una denuncia contra el fiscal de la Nación y si tú lees varios párrafos de la denuncia, hablan de Alejandro Toledo y dicen que deberían citar a los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht, ¿pero para qué? Para que vayan a hablar sobre Alejandro Toledo. O sea, lo que ellos quieren es que más gente vaya a darle cargos falsos a Alejandro Toledo. Esa es la lectura que está de la denuncia. Porque usted está partiendo, ¿no?, de unas ciertas verdades para elaborar una conclusión a la cual no sé cómo llega. Se parece un poco la denuncia de Daniel Salaverry, que coge algunas cosas que efectivamente... Eso. No, pero ¿de dónde Salaverry recoge lo que dijo el fiscal Hamilton Castro y lo que dice Jorge Barata. Pero si ese es el elemento de prueba fundamental contra Alejandro Toledo. No. La declaración de Jorge Barata y las pruebas que Cristian, estamos hablando de la denuncia contra el fiscal de la Nación. Sí. Y lo que ha dicho Salaverry es bien claro. Ha dicho, no se ha comprendido a las empresas consorciadas con Odebrecht y por eso me presentaron la denuncia. Y en el sustento dice, ¿por qué no las ha comprendido? Porque tienen que ir a hablar sobre Alejandro Toledo. ¿Dónde lo dice? Ahí lo dice, acá está. No está en ninguna parte. Lo que dice es que efectivamente no entiende por qué, si con las declaraciones de Jorge Barata se está investigando al señor Alejandro Toledo con pruebas contundentes, ¿por qué? Como parte de esa declaración también de Barata, que dice que Grañe Montero y otras, porque nos hemos quedado en Grañe Montero, Ixa, JJ Camet, ¿no?, y Obrainsa no están también vinculadas e investigadas, pero no dice nada. O sea, inicio es lo de Alejandro Toledo. Si tú sigues leyendo, vas a encontrar que dice que Barata informó al fiscal Hamilton Castro que las empresas consorciadas sabían que habían pagado una corrupción de 20 millones. En efecto, el señor Jorge Barata, brindando información, informó que Grañe Montero y demás empresas consorciadas sí conocían el acuerdo para pagar millonarias coimas al expresidente Toledo a fin de que el consorcio que esas compañías integraron se adjudiquen los tramos 2 y 3. Punto 5, que le llama la atención que los principales directivos de estas empresas y sobre todo de Grañe Montera no sean investigadas actualmente por el Ministerio Público. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué no son investigadas? Porque ellos sabían supuestamente de unos pagos y no los han comprendido. Eso está... Mira, entre gitanos no nos leemos las cartas. Yo no sé. Eso está clarísimo. Pero ¿qué está claro? Está claro, Cristian, está claro que piden que citen a los propietarios o directores. Nadie pide que los citen, pide que los investiguen y que investiguen a los directores y a todas las empresas que habrían, según Barata,
coimeado también. Ya, pero ¿bajo qué argumento pido que lo citen? Para que hablen sobre Alejandro Toledo. De que si Barata ha brindado una serie de declaraciones sobre alguna... No, sobre Toledo, dice bien claro, Cristian. Son distintos. Una cosa es la colusión de las empresas y otra vez el corrupto, que en este caso sería Alejandro Toledo. ¿Quiénes son los corruptores y quiénes son los corruptos? Son cosas distintas. No, ¿Por qué usted se queda enganchado con Toledo? Porque está claro, Cristian. No, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, pero ahí está diciendo. No, lo que veo es que tú no quieres leer esa parte. No quieres, tú no quieres, no. Mira, ahí está el párrafo. Acá está. Mira, el párrafo es claro, dice bien claro que Jorge Barata les contó. No estás leyendo. ¿Cómo me vas a decir algo si no lo estás leyendo? Cristian, ya lo leí varias veces. La gente se va a dar cuenta que tú le estás queriendo interpretar. Léemelo, por favor. Ya lo leí varias veces. Si me voy a poner a buscarlo, perdemos tiempo en la entrevista. Acá está, mira. Acá dice bien claro. En efecto, el señor Jorge Barata dice acá, mira, quien ha colaborado brindando información, señaló que las empresas Graña Montero y consorciadas sí conocían el acuerdo para pagar millonarias sumas. Sí. Entonces, ¿qué cosa quiere? Que vayan a ratificar que sí conocían el pago a favor de quién, de Alejandro Toledo. Sí, ¿De quién va a ser? Realmente de la colusión. No, solo. Mira, y los demás párrafos hablan también de Toledo y citan textuales los documentos que menciona Barata. Están hablando de la IRSA Sur, que efectivamente Barata ya ha dado las pruebas de Toledo. ¿Por qué no hablan de otras consorciados? ¿Por qué no hablan de otros trabajos? ¿Por qué no hablan de otras obras? Tienes que darte cuenta. Eso está ahí. Segundo punto. Eso es claro. No, para mí eso es clarísimo. Queda claro que para ti es claro si tú estás defendiendo a Alejandro Toledo. Pero ¿tú qué quieres? ¿Que yo diga lo contrario? No que digas lo contrario. Es la lectura que yo veo de ahí. Es la lectura que tú ves de ahí, pero no es lo que se colige de esta lectura. Entonces, según tú, ¿qué se colige ahí? Que se colige que solo van a declarar sobre otras cosas. Si tienen que ir a declarar de todo lo que conozcan. Si Alejandro Toledo también es parte, también será parte. ¿Y por qué no dicen hay que declaren sobre todo? ¿Por qué Salaverry no menciona lo demás? ¿Por qué solo cita lo de Toledo? En ningún momento dicen que tienen que ir a hablar de Alejandro Toledo. Lo que él está pidiendo es que investiguen. Pero está citando que Barata habló, que las sabían de una supuesta corrupción. Es más, tiene lógica. Si le hacemos caso a Barata, como finalmente es el caso, porque parece que ha entregado pruebas respecto de Toledo, la pregunta es válida también por qué no se investiga las otras. Yo le he dicho acá, todavía no lo entiendo, pero de ahí a que esta denuncia constitucional sea justificada es otro tema. Pero bueno, ese es el primer punto. Luego ha aparecido esta página web, ¿no? Toledo Facts, www.toledofax.net. ¿Tú sabías algo de esto? Sí. ¿Cuál es parte de la estrategia de defensa? Bueno, hay que difundir los abusos, los atropellos y la persecución que viene sufriendo Alejandro Toledo. Y eso no solo se difunde en el Perú, hay que hacerlo conocer en el mundo. Y Estados Unidos, que es un país... En el Perú te queda claro que solamente eres tú el que y 5 personas más que creen que es una persecución política contra Toledo. Es que eso pasa... Ahora, en Estados Unidos es lo fundamental, porque Estados Unidos tiene la llave finalmente, sí que extradita o no a Toledo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el 90% de los medios de comunicación están contra Toledo, quieren verlo preso a Toledo, quieren condenar a Toledo. Los brasileros también, por ejemplo, porque los brasileros han repetido una y otra vez. Los fiscales y los jueces no respetan el debido proceso, no respetan las garantías judiciales, le rechazan sus recursos, le rechazan los habeas corpus, no lo quieren escuchar. Entonces es evidente que hay una persecución. Ahora en Estados Unidos hay que poner un blog para informar qué cosa es lo que está pasando y por qué creemos que hay una persecución. Porque no corresponde, no tiene traducción este blog al español, o sea que solamente les importa finalmente mover a la opinión pública, porque saben que la decisión es en la extradición ahí en Estados Unidos. Está en inglés, pero se va a ampliar también para idioma español. Actualmente no, pues solamente les importa Estados Unidos. Poco a poco pero en Estados Unidos hay mucho latino. En Estados Unidos hay mucho latino, también hablan el español. Va a salir en español también. La estrategia no es limpiarle la cara a Toledo aquí en Perú, porque ustedes saben que finalmente aquí en Perú la cosa sería distinta. Es que acá hay una condena social. Perdón, acá hay una condena social. Acá hay una pena anticipada. Acá hay interferencia del fiscal de la Nación y del presidente del Poder Judicial en la investigación. No tiene garantía, no hay imparcialidad de los jueces. Ya lo sabe todo el país. Ahora queremos al mundo explicar y decirle esto es así. Vamos a arrancar por esas, por ejemplo. En el argumento dice, ¿no? En el primer argumento, Javier Pindivelo, han habido algunos desarrollos, ¿no? En las cortes peruanas respecto del caso Toledo, y él dice, sí, responde. Después le voy a contar de quiénes se trata, ¿no? El señor Noriega y el señor Richard Douglas. Inmediatamente nos lleva además a un caso, porque claro, comienza un poco como usted, ¿no? Inmediatamente diciendo, pero no probando. Sí, Perú
persecución de brujas, cacería de brujas política contra Alejandro Toledo. Parece que ha jugado un rol decisivo la Corte Suprema de Justicia el 25 de octubre, donde ha relajado drásticamente los requerimientos para evidenciar lavado de dinero. O sea, se están cogiendo de ¿cómo se llama? La última resolución de la casación. Okay. De la casación. O sea, el pleno de la Suprema. Claro. En que finalmente le dijo al doctor Inostroza Pareachi que su punto de vista no era el correcto. Sí, pero si tú lees el voto de Inostroza Pareachi... En Estados Unidos estas personas nos critican a nosotros los peruanos y a la Corte Suprema porque la Corte Suprema dice que quiere luchar más drásticamente contra el lavado de activos. Es que no es, ojo, acuérdate, no es una decisión unánime, es mayoritaria y el voto de Inostroza Pareachi, vocal de la Corte Suprema de Justicia del Perú, dice las presiones que han sufrido para sacar esa clase de voto. O sea, no es cualquier resolución. Le creemos a Inostroza Pareachi. Pero le cuento el legado de Inostroza Pareachi en la Corte del Callao. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Lee el voto y los argumentos que él da. ¿Y la mayoría? Está bien, pero eso tiene... Y ojo, entonces solamente se agarra de uno. Pero lo que dice... El que quiso plantear este tema. Lo que dice la mayoría es, no es vinculante. Lo que quiere decir que la Corte Suprema puede coincidir en otros casos como no lo puede hacer. No tiene la obligación de seguir esa línea. Pero esta primera respuesta prueba pues que todo esto es una manipulación para pasar de víctima a Alejandro Toledo. Porque esto no tiene nada que ver con el caso de Alejandro Toledo. Pero si Alejandro Toledo lo investigan por lavado de activos. Entre otras cosas, en los dos procesos. El delito fundamental es la coima. En Ecotiva es lavado de activos, el único delito. Y en Odebrecht es lavado, la coima, tráfico y colusión. ¿Y qué es lo que ha demostrado Barata con pruebas y con su declaración? La coima. No ha demostrado nada porque todavía no se ha corroborado. Pero no es un aspirante a colaborador, Cristian. No se ha corroborado nada. Mira, Barata ha condicionado a la justicia y le ha dicho, si me declaras colaborador eficaz, sigo hablando, si no, no. Ese es otro tema. En otro punto también dicen que finalmente no se les ha permitido o sea, lo que me acabas de decir contradice a lo que dice tu bloque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que no se les ha dado el tema de colaborador eficaz a Barata y a Marcelo Odebrecht. Pero está en caso, esto no lo dicen, está en camino. No, es un aspirante a colaborador. Lo acaban de decir, que finalmente no hay, por eso lo han retirado. Es un aspirante a colaborador. Pues. Lo que veo es un aspirante que no dice la verdad, sino ¿Pero solamente por qué no dice la verdad? No, tú quieres forzarlo a que no diga la verdad porque no conviene para tu entrevista. Pero ¿qué tiene que ver la entrevista? Pero tú te lo estás diciendo, tú lo estás leyendo. Yo te estoy diciendo, con el señor Benítez, de que acá dice que el señor Barata y el señor Odebrecht se le han caído como colaboradores eficaces a la Fiscalía. Le hago la pregunta directamente, ¿es eso cierto? Pero se ha caído, pues. Señor, sí, por eso es que no han corroborado nada. No? Pero es cierto, porque no han corroborado nada. O sea, no va a ser, ni hay posibilidad de que sea colaborador eficaz Jorge Barata. Pero el fiscal hasta ahora no lo nombra colaborador eficaz y el juez no saca ninguna resolución. Entonces, por lo tanto... Si hasta lo ha suspendido, Barata ha dicho, ya no voy a declarar. Pues ha dicho se ha quedado congelado. Pero se da cuenta cómo pero son tú, las medias, tú no puedes tener una persona... Mira, Barata dice una cosa, ya no voy a declarar, condiciona las cosas, dice esto... Porque el Ministerio Público es incapaz. Entonces, no porque es el Ministerio serio, Público es negligente. Entonces, si hay negligencia... Es que la negligencia pasa porque usted tenga un espacio de decir todos estos errores y de que los señores Noriega y Douglas tengan la posibilidad, por errores del Ministerio Público y la justicia aquí en el Perú, de sacar este blog lleno de medias verdades. ¿Pero por qué tienen que ser errores? ¿Qué pasa si no tienen pruebas? Son medias verdades. ¿Pero por qué tienen que llevarlo a decir es un error? Si no tienen la prueba, no pueden acusar. Juicio, pues. Por eso pues, pero el fiscal tiene que recabar y si no recaba nada no puede ir a juicio. Es de que hay pruebas que tienen que ser corroboradas y que el señor Toledo está allá y no se está defendiendo el tema, sino que está diciendo persecución política. Es que no hay ninguna prueba, Cristian, no hay ninguna prueba hasta el día de hoy. Vamos a hacer un... Mira, hasta el día de hoy no hay ninguna prueba. Es que las pruebas, señor, van en el caso, cuando se abre justamente el juicio. ¿Hemos llegado a esa etapa? No, pues, pero no hay ninguna. Hacemos una pausa y regresamos. Ante sus ojos, supuestamente. Hacemos una pausa y venimos. El aniversario Falabella se celebra con tutti. 50% de descuento en miles de juguetes. Exclusivo con tu CMR solo en Saga Falabella y en sagafalabella.com. ¡Increíble! Bienvenidos. Desde hoy, Sauder Perú compartirá todas las acciones que día a día viene realizando su plan de socialización del proyecto Tía María.
trabajando de manera coparticipativa con la población del Valle de Tambo. Desde nuestro centro de informaciones y a través de diversas plataformas, daremos a conocer al detalle cómo realizaremos nuestro proceso minero. Asimismo, comunicaremos los grandes beneficios que generará una inversión de más de 1.400 millones de dólares. Sauder Perú es minería responsable. Ya volvemos. Llegó la Navidad y te preguntas, ¿qué pasaría si Santa fuera peruano? Si Santa fuera peruano, regalaría más juguetes, sería emprendedor, ya no entraría por las chimeneas, él haría delivery. Si Santa fuera peruano, no vería el fútbol en 14, lo vería en 50 pulgadas y no se preocuparía por un trineo, compraría un carro nuevo y si quiere más platita, solicitaría su crédito en Caja Huancayo para seguir creciendo. Las oportunidades de negocio crecen en Navidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. Bien, estamos de vuelta, estamos conversando con Heriberto Benítez, uno de los abogados del expresidente Alejandro Toledo. A ver, doctor, revisaba justamente todo el documento, ¿no? He estado leyendo el documento que le entregó el estudio de abogado Foley Hock, contratado por el Estado peruano, para que le brinde la asesoría tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Y efectivamente veía que el tema fundamental es, digamos, el concepto de la causa probable, ¿no? Probar efectivamente que hay una causa probable, valga la redundancia, entregar ciertos indicios que tampoco son como si estuviesen en un juicio. Me he dado el trabajo de leer el documento y tiene que ser causa probable que, con un poco de coherencia, de lógica, plantee que efectivamente el señor, el imputado, en este caso Alejandro Toledo, tiene que volver a responder a la justicia. Y cuando uno analiza el tema, más allá de nuevamente problemas de negligencia, de incapacidad, de ineficiencia de nuestro Ministerio Público, uno puede, digamos, colegir que el caso es bien fuerte para que el señor Alejandro Toledo regrese al Perú. Incluso los plazos están, digamos, en el tiempo correcto y lo que se necesita es algo que recién se ha anunciado, un vínculo mucho más estrecho entre el Ministerio Público y tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Justicia, las primeras instancias a donde llegue el pedido de la justicia peruana. Pero la clave resulta justamente en algo que este bloque parece confirmar. ¿Y qué es que la única excepción por la cual Alejandro Toledo, el expresidente, no podría ser extraditado al Perú es si es que se prueba, ya no es un tema de que si hay pruebas o no hay pruebas, sino tirarse al extremo de que esto se trata de una motivación política y la regla de no indagación, ¿no? Ese es el tema. La excepción por motivación política. Queda claro que esa es la estrategia, doctor Benítez. Bueno, pero hay una persecución contra Alejandro Toledo, no se puede negar. Seguro Toledo Faxi, según usted. No, según lo que actúa el fiscal y lo que dicen los jueces, según lo que hay en el expediente, correcto, según los rechazos que no dan, según las violaciones al debido proceso. Ya te digo, no es un proceso normal, es una persecución. Interfiere el presidente del Poder Judicial, interfiere el fiscal de la Nación, interfería la ministra de Justicia, viajaban a Estados Unidos, decían barbaridad y media, no lo dejan apelar, no le reconocen sus habeas corpus, se los rechazan de plano, Cristian, ni siquiera lo admiten para leerlos. ¿Cómo no va a ser eso una persecución? ¿Usted cree que hay persecución también contra Ollantumal y Nadine Heredia? Bueno, yo creo que sí, creo que hay un abuso contra ellos. ¿Persecución también contra Keiko Fujimori y Alan García Pérez por estar incluidos en investigación del crimen organizado? Ellos tienen investigación preliminar, investigación preliminar no es nada. No, le hago la pregunta. No tienen. ¿Usted cree que es persecución? No tienen o no? Investigación preparatoria. ¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando, finalmente, se ha decidido que hay una investigación previa. Pero a ellos, mira, a Alan García y a Keiko Fujimori, primero investigación preparatoria, los citan con sus abogados, los escuchan, le dejan ofrecer pruebas, le admiten todo. A Toledo no le dijeron nada. Lo mismo fue con Alejandro Toledo hasta que apareció Barán, le dijo que le había entregado 20 millones y de que Maiman confirmó y finalmente se va también a acoger a la colaboración eficaz. A Toledo le inicia la investigación un 3 de febrero y el 9 le ordenan la prisión sin escucharlo. 6 días transcurrieron y sin oírlo le ordenaron su prisión. Con Keiko y con Alan... Si se había ido, es cierto, con autorización porque no estaba impedido, pero se había ido. Pero ni siquiera lo citaron, ni siquiera le mandaron un oficio, una notificación para decirle venga. Pero a García y a Keiko, 120 días hay que investigarlo, hay que citar a los señores, hay que escucharlos, que vengan con su abogado. Hasta piden permiso para ir a Brasil a escuchar. No había ninguna declaración con un tema de 20 millones ni para Keiko ni para Alan García. Pero perdón, el debido proceso, el derecho de defenderte y de escucharte. Es interesante, porque Ollantumal y Nadine Heredia sí cree que están en la misma persecución política respecto a Alejandro Toledo. Pero ¿cómo le va a hacer una prisión a Ollanta y a Nadine si no había ningún argumento para hacerlo? Hay otro punto que me llama la atención, porque dentro de las menciones que también plantea
plantea, ¿no? el blog, dice que, por ejemplo, Alejandro Toledo se le investigó anteriormente y el ex fiscal Peláez no encontró desbalance patrimonial. Eso también lo ponen como prueba de que es una persecución política. Bueno, hay una investigación que ha hecho un fiscal de la Nación que está ni siquiera vinculado al partido Alejandro Toledo, sino al APRA, y que concluyó en una conferencia de prensa diciendo, y con una resolución firmada por él, que no había desbalance patrimonial en Alejandro Toledo. Correcto. Que no existía. Eso lo dijo en el año 2014, si no me equivoco. El Congreso de la República en el 2008 aprobó por amplia mayoría un informe sobre la interoceánica y dijo que no había irregularidades. Y el Congreso lo manejaba aquí en el APRA y el fujimorismo. Y ahora dicen lo contrario. Sí, porque Barata ha salido con 20 millones. No entiendo por qué no marca usted como que si la de Barata fuese, no hubiese aparecido nunca. Es que Barata no ha corroborado nada todavía. En esas están. Es un aspirante. En esas están. No, inclusive le ha dicho, el abogado de Barata dijo, mi patrocinado no va a declarar si primero no lo declaran colaborador eficaz. Sí. O sea, condiciona a la justicia peruana. Y los fiscales que dicen, no, ya no, ahora voy a hacer lo que él diga. Así se puede hacer una investigación seria. Claro, se puede. No. Es incapaz porque no puede apretar, pero finalmente eso no libera, no lo exime. Es que los fiscales están acostumbrados a agarrar del pescuezo a la gente. Mira lo que han hecho con Maiman. Primero le dan la prisión y después le dicen, te cambio la prisión si me dices lo que yo quiero. No, pero usted está en otro mundo, señor Benítez. ¿Acaso no es así como se da la delación premiada en Brasil? Primero tengo las pruebas, te meto preso. Es más, en Brasil te sentencio. Y si me das información, recién te premio. No, acá también los sentenciados los puedes premiar. Pero yo lo que me refiero es... Bueno, escucha. Alan García Pérez, también el fiscal Peláez Bardales dijo que no tenía desbalance patrimonial. ¿Y ahí? ¿Pero qué tiene que ver eso con Toledo? Es que eso le pregunto. Es que para usted, para algunas cosas, la palabra de Peláez Bardales vale y para otras no tanto. No, es que lo de García está involucrado por otros hechos. Son temas más graves. No es lo mismo de Toledo. García viene arrastrando temas más graves. La palabra del fiscal Peláez Bardales de balance patrimonial. Para un caso de García no vale y para el caso de Toledo sí vale. No, yo no he dicho que el caso de García no vale. García está piteando para que le reconozcan su informe del fiscal de la Nación. Así lo han dicho sus abogados. Eso ya es cosa juzgada, eso no se puede tocar. Ya, entonces midan con la misma vara a todos. Y mira, y otro tema, que no quiero alejarme de esto. ¿Cuál debería ser? Es que no, lo que me pasa es el doble rasero, ¿no? Con algunas cosas. Porque para Alan García la palabra de Peláez no vale, para Toledo sí, según el señor Douglas y el señor eso no se ha dicho. El señor García tiene su propia investigación. Correcto. Yo lo que me refiero es, ¿por qué en el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial exige la extradición, pide a gritos que lo entreguen y dice que Toledo debe ser arrestado? Y yo pregunto, con esa misma energía, como Dumelio Rodríguez no ha salido a pedir que lo entregue, hasta se ha quejado con Estados Unidos. Ante la discusión entre el Ministerio Público, Público y el Poder Judicial, ha dicho que ese proceso se debería acumular y que deberían pedir una extradición ya en vez de seguir con el tema de arresto provisorio, etcétera, etcétera. Dumelio Rodríguez ha dicho que Estados Unidos debería entregarlo porque incluso el Perú le ha entregado gente y no nos comparten igual con nosotros. Se ha quejado. Y yo pregunto, ¿por qué con esa misma energía que pide la extradición de Toledo, por qué no lo hace, por ejemplo, con los tíos de Keiko Fujimori? Que hace más de 12 años que el Poder Judicial los ha acusado por millones de dólares que se robaron y hasta ahora no los traen de Japón. Yo digo, ¿por qué no lo hace? Esa es la única, ¿no? Nadie lo quiere decir. Esa es la única. Mira, el fiscal de la Nación tampoco manda fiscales, nada. No viajan a Japón, no hacen nada. Entonces yo digo, si queremos medir con la misma vara, yo le pregunto a tus amigos televidentes, ¿dónde están los tíos de Keiko Fujimori? ¿Dónde? Escondidos en Japón. Nadie dice nada. Correcto. No los extraditan, los ministros no reclaman, no hay causa probable, no hay convenio de extradición, no hay reciprocidad. ¿Por qué? Esa es la pregunta que hasta ahora nadie me responde. Invítalo a Dumelio Rodríguez y te lo diga. ¿Qué pasa con los tíos de Keiko Fujimori? Millones de dólares por medio, acusación fiscal, pedido de los jueces, intocables. Entonces, según el doctor Heriberto Benítez, la situación de los tíos de Keiko lo hacen inocente a Alejandro Toledo. No digo eso yo, no digo eso yo. Vamos entonces, peleemos por vamos a temas de fondo. Es que estamos hablando de extradición, eso es un tema de fondo. Cristian, es un tema de fondo, los tíos de Keiko. Entonces, ¿no? Son 12 años. Ok, voy a invitar a Keiko a hablar de este tema, si me quiere dar la entrevista. Estamos hablando de Alejandro Toledo. Que hable. Es la única que tiene, ¿no? ¿Cuál? ¿El único blog? Sí, pues la persecución política. Según el documento de Folio, no hay otra. Mira, ¿quieres que te diga una confesión acá en público? Ese documento de ese estudio, nosotros como defensa hasta ahora no nos los entregan.
Tú lo tienes y nosotros no. ¿Lo ha pedido? Lo hemos pedido por escrito al ministro de Justicia, Me manda las al cartas. fiscal Hamilton Castro Mira, y al fiscal de la Nación. Mira, a los de que tres. me mande las cartas, le entrego la Ya, copia ahora para que te se la lleve. agradecería. Pero mira, a los tres, al fiscal de la Nación, al fiscal Hamilton Castro y al ministro de Justicia, y nos lo han negado. Mejor y mira, aún, porque mira, esto prueba que pero te digo, efectivamente la única estrategia de pero- Toledo es llorar Ya, mira. y plantearse como perseguido y político. mira, y nosotros sin leer eso, porque no lo tenemos. Mira, no tenemos el informe como defensa, nos lo niegan. Porque usted tiene a Noriega y al señor No, Douglas. pero ¿y este informe por qué no lo dan? Lo pueden- Si eso no es lo pueden secreto. conseguir. Eso es justamente. Mira, tú eso tienes es más justamente lo suerte que le quería nosotros. decir. Eso- Por eso, gracias a Boca Jarro, voy a poder conseguir el informe y lo voy a poder leer. Correcto. Te lo agradezco, Usted Cristian. seguramente en un Twitter lo conseguía públicamente. Pero ya que me ha tocado ese tema, es interesante. ¿Quién le paga y cómo le pagan a Roy? A usted le he hecho la pregunta y usted nunca me va a responder. Porque, por ejemplo, Pero- si usted me pregunta quién le paga a Foley Hawk, Tú dices el Estado. todos se los pagamos. Yo también. Tú también. Todos. Toledo parece que no. No Todos. sé, en verdad, si acá. Todos. Entonces, estos no van a decir que es un- van a decir que es un informe interesado si es un tema porque privado Toledo y es también. un expresidente que dice que está siendo perseguido político, creo que es completamente legítimo, en aras de la transparencia, sobre en todo este blog, decirle al doctor Toledo, ¿quién le paga a estos abogados de lujo, Roger Noriega y el señor Douglas? Bueno, esos son temas personales que tiene que Correcto. resolverse en su momento. Usted tampoco me va a decir, porque finalmente usted no lo hace gratis y estos abogados no lo Son hacen gratis. secretos Se pregunta, profesionales. claro, Tú no puedes. Es como que yo te diga a ti, ¿y quién te paga a ti por hacer las entrevistas? No A se mí puede me paga, preguntar. como me paga, pues, No, Canal N, y por la radio pero me en tu paga caso RPP. tú eres periodista, pero acá hay un secreto profesional. Él sabe cómo trabaja con sus abogados, ellos saben los acuerdos que llegan, a los cuales yo no tengo acceso. Yo no puedo resolver Por eso. entren a su porque yo como periodista, que me pueden decir que recibo en este tema de las mermeladas y qué sé yo les puedo enseñar en la SUNAT, les doy carta abierta, porque en aras de la transparencia, yo quiero mostrarles mi transparencia. Por lo tanto, ustedes verán que solamente recibo del grupo RPP y del grupo de Canal N. Muy bien. Un expresidente que le está acusando de haberse agarrado 20 palos. ¿No tendría en aras de la transparencia que decirnos con qué le pagan los abogados? Pregunto yo. Bueno. Usted quizás se lo dé como consejo a su Bueno, patrocinador. son secretos profesionales que las partes tienen que acordarlo. No se trata de algo unipersonal, porque si tú acuerdas contratar un abogado, tú no Solamente puedes una última. decir, yo hago esto si tu abogado no tiene el ¿Sería acuerdo. válido que el Estado peruano también contrate o que el estudio de abogados también finalmente haga esta especie de lobby? Me parece válido que el Estado peruano también pudiese poner su punto de vista, el tema de los ciudadanos, que finalmente, ¿por qué Alejandro Toledo no es un perseguido político desde el punto de vista del Estado Pero peruano? más de lo que hace el Estado peruano, que se entromete el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, la ministra de Justicia, que viajan a Estados A ver, Unidos, ese es un buen que punto, hacen todo. Ese es un buen punto y con esto termino, porque usted asume que cuando el Estado peruano dice que quiere traer, cuando PPK dice vamos a hacer sí, vamos a colaborar para que lo traigan, ya se metió, persecución política. Cuando el presidente del Poder Judicial le dice a la Fiscalía, le dice, pero no insista con este tema, yo defiendo a mi juez Abel Concha, le recomendaría que esta sería un mecanismo para no insistir acá. Filtración y persecución política. Correcto. Cuando Pablo Sánchez dice persecución política, ¿por qué todo es persecución política cuando un Estado finalmente quiere defender? ¿Acaso cuando el embajador de Estados Unidos hablaba respecto de un tema con Manuel Burgui y pedía que se lo dé, acaso también era una persecución política del Estado norteamericano contra Manuel Pero el Burgui? embajador de Estados Unidos no se entrometía en el expediente y acá sí. Acá dirigen y dicen, usted tiene que acumular este proceso en este juez, usted tiene que hacer esto, los procuradores lo pueden pedir, están manipulando el proceso. Y mira, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, si no me equivoco, en el caso Jorge Barreto, donde dicen las limitaciones de los vocales supremos, que el presidente del Poder Judicial no puede hablar sobre juicios o procesos en trámite porque influye en las decisiones y le quita imparcialidad al magistrado. Más allá de Entonces la- queremos que se cumplan los fallos, no queremos una asquerosa persecución contra Alejandro Toledo, Pero eso que es den un tema garantías, esa es la verdad, esa es la verdad. Y mira, Claro. y Eso es lo Fuerza que me preocupa, Popular, porque finalmente mira, y Fuerza uno Popular se da saca el cuenta que, verduguillo. según el documento del estudio norteamericano, por más de los errores y la ineptitud del Ministerio Público, digamos, las bases son sólidas para extraditar al presidente Toledo, pero salvo justamente esa figura, eso es lo único que preocupa, pero al menos queda la tranquilidad de que el único tema por los que ustedes apuntan es a plantear la Y persecución yo, para política. terminar, te digo, uno es la persecución y dos, que no hay un debido proceso, no hay argumentos sólidos, no hay causa probable y hay una serie de vulneraciones a convenios internacionales en perjuicio de Alejandro Toledo. Ese es parte de su argumento de No, persecución política. no es un argumento Eso es cualquiera, parte de estamos hablando de derechos persecución política. fundamentales. Porque si no, me hubiese Si más tú insistido sumas en la todo, falta de pruebas, cosa que no es el caso, sino más bien es el tema de la persecución política. Y claro, cada acto del sistema judicial, ustedes lo van a plantear como parte de la persecución. La prisión que le han dado a Alejandro Toledo, ¿por qué es? Solo por el testimonio de Barata, que ni siquiera ha sido corroborado. ¿Eso no es un abuso? Privar de la libertad a una persona por un aspirante
aspirante a colaborador eficaz, cualquier abogado te lo define como un abuso y un atropello. Pero acá no. Acá contra Toledo todo. Y cuando Toledo denuncia algo, nada, salvo tu programa que nos permite y el informe que me has ofrecido entregarlo para poder leerlo. Copia a Heriberto Benítez, por favor, del informe. Un placer como siempre. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos. Joseph Campos, Antero Flores Arauz, para hablar sobre esta denuncia, sobre la denuncia en la cual obviamente nos hemos enterado el día de hoy. Grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción del fiscal Pablo Sánchez. También ha sacado un comunicado que dijo que él va a seguir en lo suyo. Pausa y venimos. Para conseguir lo que quieres, debes esforzarte. Seguir aunque parezca imposible. No descansar. Para superar cualquier reto que te propongas, tú puedes. Sin drogas. Sin drogas, tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú puedes sin drogas. Llámanos de vida. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Hey, el aniversario Falabella se celebra con tutti. 50% de descuento en miles de juguetes. Exclusivo con tu CMR solo en Saga Falabella y en sagafalabella.com. ¡Increíble! En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag #AlertaNoticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial. Twitter, @Canal N. WhatsApp, 998-131-696. Soy Paco Ignacio Taibo, soy escritor mexicano y tengo tiempo de leer. Soy Claudia Piñeiro, yo tengo tiempo de leer. Soy Javier Fernández Panadero y yo tengo tiempo de leer. Yo soy Daniel Alarcón y tengo tiempo de leer. Soy Ray Loriga y desde luego tengo tiempo de leer. Hi, I'm Anna Todd and we are in Tiempo de Leer. Soy Antonio Ortiz y yo tengo tiempo de leer. Hola, soy Santiago Roncayolo y tengo tiempo de leer. Solo tengo tiempo de leer. No tengo otra cosa que tiempo de leer. Esta es una excepción legal. La pena de muerte se aplica hoy día en 20 estados de los Estados Unidos. ¿Y acaso ya no hay una justicia más moderna y más predecible que acá? Que han anulado en los últimos 10 años más de 35 casos donde se demostró que la justicia había fallado. Un sistema judicial como el estadounidense. ¿Te imaginas la cantidad de injustamente sentenciados que habría aquí si en Estados Unidos han tenido que anular más de 34 casos? O sea, yo no creo que un sujeto que viola a un menor de 7 años y lo mata, yo no creo por qué el Estado, por qué los peruanos, los más pobres, tienen que cargar durante 40 años en la cárcel. Este sujeto no se va a resocializar. Tenemos que centrar el debate y pensar cómo y por qué en el Perú tantos hombres violan. Bien, no estamos conectados, pero presentamos los bytes después, lo vamos viendo, ¿no? A medida que transcurre el programa, Vanessa. Presentamos a nuestros invitados, Antero Flores Arauz y Joseph Campos. Señores, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar nuevamente por acá. A ver, la denuncia, se podría, digamos, porque finalmente es un juicio político, ¿no? El antejuicio que se plantea en el Congreso de la República, pero ¿hay los elementos, cree usted, para seguir adelante con esta denuncia o no? La verdad que no lo creo. Yo la verdad, pese a que en un Estado constitucional de derecho cualquier persona puede ser investigada, denunciada, sancionada, la verdad es que las cosas deben tener algún sustento. Y a mí me da la impresión que todo esto está siendo una pelea. Tú haces, yo hago, tú, en fin. Claro. Me metes crimen organizado, al final el juez dijo que no, yo planteo nuevamente, te respondo, tú me atacas, yo te doy. Este es un juego de represalias. Hablan primeramente respecto a la señora Keiko Fujimori de crimen organizado. Yo no estoy de acuerdo con la norma. Correcto. Creo que tiene muchas exageraciones. Y el solo hecho de que te digan crimen organizado, te están poniendo como Al Capone, te están poniendo como el Chalaquito, Tatán y Larrayo. Sí.
Mira, da la impresión de, da la impresión de toda una organización criminal para ir contra los intereses del Estado o de otras personas. Me parece una exageración. Un paréntesis. El solo hecho de poner crimen organizado ya atenta contra tu buen nombre, contra tu prestigio, por más que tengas una presunción de inocencia. Pero algunos argumentan que no es que te estamos investigando, creemos que tú eres crimen organizado, sino que te investigamos bajo ese paraguas, bajo esa figura, que podría ser más grave aún, porque lo plantean algunos como que en verdad lo que quieren es un plazo mayor para investigar debido a las ineficiencias del Ministerio Público. Pero el solo hecho de haber llamado a todo este procedimiento especial crimen organizado, para las personas legas, para quienes no son abogados penalistas, incluso te incluyo a los abogados que no están en el tema penal, esto es un poco de... no lo entiendo. Ok, entonces falló el Ministerio Público con eso, por ende, cuando Daniel Salaverry dice la denuncia contra Sánchez no es represalia por Keiko, tampoco usted se lo cree. No, porque adicionalmente a esto da la impresión de represalia, y después viene que se está acusando a su vez reapertura de investigación a Joaquín Ramírez y otros más. Da la impresión de represalia. ¿Y qué vendrá mañana? No lo sé, pero esto está yendo contra la institucionalidad. Y si ves, no dice mayor cosa. Yo me pregunto si el señor Salaverry ya era presidente de una comisión investigadora que tenía que ver con concesiones, que tenía que ver con el gasoducto del sur, que tenía montones de vinculaciones con Odebrecht y compañías asociadas. Me pregunto, oye, si él acusa al señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de no haber hecho nada... ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué no lo hizo él? Buen punto. Joseph Campos. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, yo creo que lo mismo. Estamos asistiendo a una etapa de populismo legal, vamos a llamar así, bajo el pretexto de buscar legítimamente la persecución del delito, ¿no? Entonces, efectivamente yo comparto con Antero completamente su preocupación por las calificaciones que, sobre pretexto de que yo necesito mejores herramientas para la lucha contra el crimen, en realidad yo estoy relativizando el mundo de los derechos. En el Estado constitucional, nuestros derechos están por delante del derecho. Entonces uno no podría estar sometido a este maltrato que solamente, con el solo nombre ya está maltratando al ciudadano. Entonces eso es un tema que hay que remediarlo, porque francamente, si yo, de mi experiencia como abogado, yo tengo algo directamente por señalar, es que más bien las Fiscalías Anticorrupción y la Fiscalía de Lavado de Activos son absolutamente severas porque ponen a los procesados en la posición de demostrar inocencia, cuando esto es al revés, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo. Ok, te estás refiriendo un poco también a lo que planteaba Antero respecto del tema de crimen organizado, tanto a Keiko, pero y luego la respuesta, coincides también con Antero en que finalmente, digamos, a un error y medio de parte del congresista Salaverry como parte de una presión a la Fiscalía. Es que yo creo que la denuncia es absolutamente improcedente, o sea, no tiene ningún sentido. Porque la premisa de la denuncia es que el fiscal de la Nación tendría que haber hecho algo respecto de los fiscales que están a cargo directamente de la investigación. Y eso es un error, porque los fiscales tienen autonomía funcional consagrado directamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 5. Pero eso es un tema básico que no lo vio Salaverry. Claro, y el artículo 20, inciso G, expresamente prohíbe la posibilidad de aceptar recomendaciones o hacer recomendaciones a otros fiscales en investigaciones que están interviniendo. Entonces, ¿cuál es la supuesta infracción del fiscal? No haberse metido a dar instrucciones al fiscal. Haberlo hecho hubiera estado en la misma posición que el anterior fiscal de la Nación cuando hubo el tema de la centralita. Buen punto. Si hubiese hecho lo que parece pedirle Daniel Salaverry, más bien esa sí sería un requisito. Completamente. Sí se cumpliría un requisito para que lo saquen. Sin ninguna duda, porque no nos olvidemos que en la Fiscalía tienes instancias, igual que en el Poder Judicial. Tienes los provinciales, tienes los superiores y tienes los fiscales supremos y el fiscal de la Nación. Interviene el superior en cada caso cuando hay una queja, cuando tienen que recurren a ellos en una instancia superior.
No pueden darle instrucciones al de abajo en su investigación y en las denuncias que pueden hacer o en los archivamientos. Pero si hay una queja, ahí sí intervienen porque son instancia. Correcto. Mientras no son instancia, no pueden intervenir porque estarían justo yendo contra la Constitución y contra la ley orgánica del Ministerio Público. Eso sí sería motivo de acusación. Es al revés. Se interpreta mal el sentido de jerarquía. Como bien dice Antero, la jerarquía solo se habilita en el caso de una impugnación. Pero si no, el fiscal tiene el mismo nombre que cualquier otro fiscal, salvo el fiscal de la Nación. Porque él se llama fiscal, como el Supremo, como el Superior, como los jueces. Que hay juez de primera instancia, juez superior, juez supremo, todos son jueces, acá todos son fiscales. El fiscal de la Nación es un primus inter pares, con lo cual él no puede instruir en una investigación. Correcto. Me ha gustado también ese punto, Antero, en el que dices que, claro, o sea, digamos, hay muchos funcionarios que para la ciudadanía, así como para el congresista Daniel Salaverry, no cumplen con sus funciones. Entre ellos, quizá, los propios congresistas cuando se trata de fiscalizar mejor o finalmente darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda hacer también otra cosa. O sea que es un disparo al pie también, porque dicen, oye, ellos no cumplen, pero yo tampoco. Entonces, bueno, planteemos también sacar a los congresistas. No solamente se quedaría cojo. No, si la denuncia tiene como anexo probatorio para sostenerla recorte periodístico de impopularidad. Es increíble, el Congreso tiene 8%. Es impresionante. Es increíble, el Congreso tiene 8% y él ha sacado justamente una encuesta en el diario El Comercio que era sacada por Ipsos, en el cual el mismo día, si no me equivoco, el Congreso salía con 8% de aprobación, una locura. Ni los medios ni las redes pueden desarrollar un sentido de culpabilidad. Hoy día, por ejemplo, este periodista también de RPP, que en las redes casi lo han exhortado que lo acribíen. Ah, el chico Pierre Manrique. Por ejemplo, en las redes ya estaba condenado. Y no hay ninguna prueba. Es impresionante. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, señores, y luego quiero... Bueno, Antero es político también, pero yo sencillamente voy a pedir, o sea, más que todo la parte política que hemos analizado, la parte, digamos, política del día a día. O sea, es un error también político. O sea, Fuerza Popular, sin embargo, hace un movimiento con Daniel Salaverry que hace que toda la ciudadanía, por lo menos yo en mi caso, que veníamos cuestionando al Ministerio Público porque no me parece que está haciendo las cosas bien, finalmente, ante esta denuncia, hay que tomar partido, no por cómo chambea el Ministerio Público, sino por la institucionalidad. Me responden eso tras la pausa, por favor. Venimos. Disfruta ser el centro de atención. Super estilo. Super Elantra. ¡Hey! El aniversario Falabella se celebra con tutti. 50% de descuento en miles de juguetes. Exclusivo con tu CMR solo en Saga Falabella y en sagafalabella.com. ¡Increíble! Correcto. A ver, solamente algunas aclaraciones. Me dice que Daniel Salaverry va a estar viniendo el día miércoles justamente para responder y darnos mayores argumentos, cuestionar los argumentos que aquí se están planteando contra su denuncia. El otro tema que creo que es importante mencionar, tenemos la información de que lo de Joaquín Ramírez no es que se ha sabido el día de hoy, esto ya se sabía. Es decir, Fuerza Popular ya lo sabía Daniel Salaverry, y bajo esa premisa se podría legítimamente preguntar si es que efectivamente es parte o no de una represalia como lo estamos planteando acá. Un error político de Daniel Salaverry. Es creíble pensar que Daniel Salaverry, como han dicho Becerril y Úrsula Letona, lo ha hecho de motu propio, de manera autónoma, independiente. Él es el vocero, creo que es, ¿no? El vocero principal de su bancada. Es decir, es el jefe de esa bancada. Llámese vocero, llámese coordinador, pero es el jefe de esa bancada. Ya, es imposible. En consecuencia, ¿cómo el jefe de la bancada se va a lanzar por la liebre sin una autorización, por lo menos, de la vocería alrededor de él? Correcto. No tiene sentido. Dos,
es una cosa que es en cierta forma hacerse harakiri, porque si él acusa al Ministerio Público de no hacer lo suficiente y él haber presidido una comisión, ser presidente aún de una comisión de fiscalización, le van a preguntar, viejito, ¿y qué hiciste? Correcto. Y la respuesta es nada. Nada. Y la extensión también para la Comisión Lavallato que preside su partido. Y encima tienes varias páginas en esta denuncia que hace al Parlamento contra el fiscal de la Nación, de opiniones de un montón, o de varios, no un montón, de parlamentarios que dicen hay que acusar al fiscal de la Nación, pero ninguno acusó. Exactamente, lo menciona Mauricio Mulder más de una vez. Y además es curioso porque menciona a diarios, me imagino a diarios íntimos de los fujimoristas. Hildebrand en sus 13, La República. Acá hace ladrar a varios, pero ninguno muerde. Ninguno muerde, efectivamente, efectivamente. Este congresista, digamos, el congresista, perdón, Daniel Salaverry, parece que se ha intentado morder, pero usted cree que finalmente él mismo se ha mordido y a fuerza popular de relancina. Por lo menos la lengua, ¿no? Joseph Campos, desde ese punto de vista político también, ¿crees que ha sido un error? No es creíble pensar que Daniel Salaverry lo ha hecho por la libre. Sobre todo por su experiencia, ¿no? O sea, Daniel Salaverry no es un personaje nuevo en la política. No, en el norte, en Trujillo, tiene años. Ha tenido años, ha tenido cargos dirigenciales en el APRA, con lo cual su experiencia política está por descontado, ¿no? Entonces, creo que lo que eventualmente ha podido ser víctima, eventualmente es de relativizar su importancia, porque esa importancia en Fuerza Popular, por cierto, no todos necesariamente deben haberlo visto bien. Entonces, lo ponen en una circunstancia difícil porque esto es constitucional 1 en universidad, entender la autonomía funcional del Ministerio Público y la imposibilidad de que sufran algún tipo de presión, incluso positivamente. Pero ese es mi punto, pues, Joseph. Yo estoy seguro que esto, digamos, por el filtro de Úrsula Letona o de Miki Torres no pasaba. Por eso se me hace... No sé. Con él tampoco, porque salvo que el punto sea este, perdón, déjame plantear mi teoría. Sí, pues sabemos que esto no corre, pero igual te la voy a mandar para que el Ministerio Público sepa que, ojito, ojito, te estoy... O sea, una amenaza. Pero puede haber habido otros congresistas con menos proyección que Salaverry. O sea, realmente si uno se pone a pensar, y yo cuando lo leí, de verdad que lo leí en 5 minutos, dije, oye, ¿qué están pidiendo? O sea, esto es papelón, mamarracho, ¿no? Claro, o sea, eso es un problema conceptual. O sea, uno no puede entender que puede haber un jefe de fiscales que le diga, oye, tú haces esto, tú haces lo otro. Bueno o malo, porque incluso hay mecanismos en la ley orgánica para controlar la actuación de un fiscal que no hace bien las cosas. Eso existe, con lo cual uno no puede decir, ¿sabes qué? Que no existía y consecuentemente le exijo una proactividad. Eso es mentira. Cualquiera de estos parlamentarios a que el congresista Salaverry alude y él mismo han podido hacer solicitudes directamente al Ministerio Público y que se sepa acá, en todo este documento de 20 y tantas páginas, no hay ninguna alusión. Lo que hay son una infinidad de reiteraciones, pero algo que tenga que ver con lo que les estoy diciendo no tiene nada, y son 25 páginas. Son 25 páginas. Oye, hacer un cuarto de ciento de páginas de este tipo no es fácil, ¿no? ¿Te anima, aunque reiteres. ¿Se animan, por ejemplo, a decir, digamos, graduado de Derecho o cuarto o quinto siglo el que le redactó esta denuncia a Daniel Salaverry? Me hubiera gustado traer un alumno mío de tercer ciclo. Le estamos picando a Daniel Salaverry para que venga también, salvo que esto se vaya a caer y que sea parte de la estrategia. Llama la atención porque siempre, o por lo menos hasta este momento, siempre se ha desarrollado bastante bien. Y sus presentaciones realmente causan cierta satisfacción porque es la primera vez que yo lo veo en una patinada. Ok, pero mira, patinada, buen punto. Pero, dale. Esto dice, artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, prohibiciones en el ejercicio funcional, inciso G, dice, admitir recomendaciones en los asuntos en que intervienen o formularlas a otros fiscales. O sea, no hay posibilidad que se pueda interpretar de otra manera. De verdad que si esto no tiene una explicación en el derecho. Esto es un problema político que yo creo que lo han metido y de verdad comparto O sea, mal metido todavía, porque claro, hay cosas que se hacen políticamente sin tener ningún sustento, pero digamos se hacen bien. Esto se ha hecho mal, pésimo. Que han agarrado a quien es el representante mayor de esa bancada
y no a cualquiera. Si agarran a Perico Pérez, no pasó absolutamente nada. Bueno, pero entonces, acá se trata, pero pues, entonces sí debería tener un costo político con Fuerza Popular, porque claro, los antifujimoristas, ¿no? Que creo que no es el caso entre nosotros, porque yo no me considero anti nada, pero obviamente van a decir, y ya están en esa línea, volvemos a los 90s, ya habíamos estado en lo otro, etcétera, etcétera. Hay una cosa mayor que a mí me preocupa. No vaya a ser que el Ministerio Público pise el palito y comience a decir todo lo que puede haber estado haciendo sin haberlo mostrado a toda la colectividad, porque no nos olvidemos que estas investigaciones son reservadas y que hay una relación con otros países en que tienes que ver qué te lo dan, si es que das determinados beneficios, etcétera, y que eso es probable que se esté negociando. Correcto. En consecuencia, hasta yo diría que es un poco o bastante irresponsable poner al Ministerio Público en esa situación. Porque igual se le puede seguir criticando, como yo creo se debería criticar, pero esto es cruzar una línea y finalmente también plantear el tema de regreso a los 90s, el tema de, digamos, el autoritarismo, falta de respeto a la institucionalidad, y al Estado de Derecho. O sea, se vuelve legítima plantear estas dudas razonables respecto del accionar de Fuerza Popular. O lo que puede ser peor en relación al ciudadano, puede ocurrir un endurecimiento y un desarrollo más autoritario de la facultad del Ministerio Público que ya se va sufriendo. O sea, hoy no estamos hablando de los emblemáticos, los que suenan, pero en cualquier circunstancia, un investigado por Fiscalía Anticorrupción, por lavado de activos, se enfrenta a posiciones donde hay una cultura de sospecha en el Ministerio Público. Sí. Y probablemente como consecuencia de esto podamos ver endurecimiento en ese sentido. Y eso es preocupante en relación al ciudadano común. Sí, pero es que el problema con el Ministerio Público es que, claro, yo puedo coincidir contigo respecto a este tema de las prisiones preventivas y todo, pero, digamos, es solamente humo, porque, digamos, no tienen la real capacidad, porque las capacidades se ven respecto de un juicio, respecto de una sentencia, no respecto de medidas cautelares que yo vaya planteando como prisión preventiva, arresto provisorio, etcétera. O sea, ese parece ser el problema del Ministerio Público. Y su sometimiento a esta cultura de las estadísticas, que tienen necesidad de ir provocando casos que eventualmente esto es un problema. Entonces, yo sí creo, yo comparto la preocupación plena con Antero de que esto... Pero ¿cómo es esa contradicción? Porque yo coincido contigo de que efectivamente cada vez se toman medidas más drásticas, pero al mismo tiempo creo que sigue aumentando la impunidad en el Perú. Bueno, pero eso puede ser más bien por un tema de capacidad fiscal. Eso. En la cual uno puede coincidir, pero eso no puede llevar adelante a un señalamiento del presidente de la institución. Estamos en un plan... Yo te acuso, tú me acusas, nosotros nos acusamos, vosotros os acusáis. Oye, que la gente común y corriente ya no tiene, ¿qué te puedo decir? Respeto por ninguna institución y esperanza en que mejore peor. Entonces, eso nos está poniendo en una situación bien complicada. Y es irresponsable llegar a esta situación de todos se acusan de todo. Ahora, yo creo que también viene faltando una cosa fundamental a varios niveles, de instituciones, que es el liderazgo, porque claro, las personas, se supone que las instituciones trascienden a las personas, pero las personas necesitan de liderazgos coyunturales, digamos, para fortalecerlas. Y aquí, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, a todas luces la ausencia del presidente de la República, quizá el Ministerio Público, el fiscal, sin interceder en sus fiscales, podría tener un papel de más liderazgo, de darle confianza a la ciudadanía respecto del trabajo que se viene haciendo, etcétera, etcétera. No sé, lo planteo como un tema. Inclusive el liderazgo que debe haber en instituciones como el Poder Judicial no es simplemente para comprar carros Lexus para todos los magistrados, ¿no? Cuando te estás quejando de que no tienes el tóner para sacar las reproducciones para las notificaciones. Sí, es cierto, es cierto. Ahí hay un tema también. Una breve paso a la última y regresamos con sus últimos puntos de vista. Venimos. El aniversario Falabella se celebra con tutti. 50% de descuento en miles de juguetes. Exclusivo con tu CMR solo en Saga Falabella y en sagafalabella.com. ¡Increíble!